agradecidos, Dios, estamos de poderte adorar, de poder derramar nuestro corazón como agua delante de tu presencia, de poder reconocer, Señor, que tú eres nuestra profunda necesidad. Estamos aquí, oh Dios, para conocerte. Estamos aquí, mi Rey, para estar en tus brazos, en tu presencia, como lo diseñaste, como lo planeaste, Señor. Qué precioso, Dios, entender cuál fue ese tu diseño maravilloso en el huerto del Edén, que nos creaste para vivir en un deleite mutuo. Y hacia allá estás conduciendo nuestro corazón y nuestras vidas. Y nos estás enseñando en este camino, Dios, en este camino, Padre, donde podemos palparte, donde podemos apreciarte, donde podemos mirarte y donde podemos, Dios de los cielos, cada día es disfrutar de ti. Señor amado, en este regalo precioso que nos has dado, de haber sido pasados de muerte a vida, para que ahora por esta vida que has depositado en nosotros, Señor, este pueblo vengamos a ser uno contigo. Este pueblo vengamos a estar sumergidos en tu presencia. Este pueblo vengamos, Dios, a estar cubiertos, Dios, fundidos en uno contigo, Padre. Gracias. Llénanos de ti en esta mañana, llénanos de tu sabiduría, llénanos de tu consejo, llénanos de tu dirección, precioso Dios. Te damos gracias, te bendecimos, te pedimos la guía a través del estudio de tu palabra, Señor. No queremos letra, no queremos simplemente información. Señor, hiciste un milagro en la vida de aquella mujer llamada Lidia. Señor, abriste su corazón para que ella te percibiera a ti en aquella palabra que le estaba siendo anunciada y fue llevada a un encuentro contigo. Y es lo que anhelamos cada día, que a través de tus palabras nos lleves a encontrarnos contigo, nos lleves a escuchar tu corazón, a escuchar tu palpitar y a verte con más y más claridad. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el santísimo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya, mis amados, Dios los bendiga. Continuamos estos temas tan preciosos de la vida de la iglesia, de la vida del pueblo deseado en el corazón de Dios por Dios mismo, de ese pueblo que Dios pensó allí en el huerto del Edén formar para sí, que cuando Dios dispuso levantar la iglesia, dispuso levantar un pueblo para Él, un pueblo cuyo tesoro es Él, un pueblo cuya herencia es Él. Cuando el Señor nos recuerda el sacerdocio de los hijos de Sadok allí en el Antiguo Testamento, nos recuerda que Él les dijo a ellos que ellos estarían en tu mesa, servirían a tu mesa, te atenderían a ti, Señor. Qué precioso, Dios. Que ese sea el sacerdocio que tú deseas para nosotros, un pueblo que esté desapercibido de ti, un pueblo que te atienda a ti, un pueblo, Dios, que esté dispuesto y que entienda que fue creado es para ti y que cada día, Señor, quiere vivir en ese mundo, quiere vivir en esa realidad tan preciosa y tan maravillosa. Amados, eso es lo que necesitamos, que sea asentado cada día por la luz maravillosa de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Vayamos un momento allí a Hechos 2:47, en la parte B, continuamos allí, donde la palabra de Dios nos va hablando de todo lo que Dios venía haciendo y cómo nosotros tenemos que entender el valor de haber sido puestos en el cuerpo de Cristo y todo lo que esto significa, todo lo que esto es para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras vidas. Que no es algo que queremos hacer repetitivo, pero sí es algo en lo que deseamos que haya mucha claridad en nuestro corazón. Que haber sido añadidos a la iglesia, como ahí dice ahí Hechos 2:47, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos, que estamos hablando allí de no solamente un milagro extraordinario, una manifestación gloriosa del amor de Dios, que esto no puede ser reducido simplemente a ser parte de un grupo o de una denominación o de un tipo de ceremonias, de actos litúrgicos o religiosos, sino que necesariamente haber sido puesto en la iglesia es haber sido puesto en Dios,
y que Dios haya sido puesto en mí. Como fue allí el diseño original de Dios, lo que Dios hizo en el huerto del Edén. No olvidemos que Dios, a través de la historia de Adán y Eva, de cómo formó a Eva, de una parte que sacó de Adán, el Señor nos estaba dejando ver que no había nadie que se pudiera relacionar íntimamente con Adán, sino alguien que hubiese salido de Adán mismo, cuando el Señor había traído todos los animales para que delante de Adán le fueran puestos los nombres, y se hallaron que todos vinieron en parejas, pero no se halló ayuda idónea para Adán. Pero mira lo hermoso, Dios a través de todo esto nos estaba dejando ver y nos estaba dando luz del diseño precioso con que Él nos hizo. No olvidemos que a ningún ser, que a nada de lo creado, Dios le dio un privilegio tan grande como el que le dio al hombre cuando lo creó. Por eso nos dejó ver que así como Adán se podía relacionar íntimamente con Eva y Eva con Adán, por causa de que Eva había sido sacada de Adán, así nosotros fuimos creados para vivir una relación íntima con Dios, una relación corazón a corazón con el Creador, porque fuimos sacados del corazón de Dios y fuimos unidos a Dios. ¡Qué hermoso! Que esto fue lo que el Señor estaba restaurando en el Monte Calvario. Que en el Monte Calvario el hombre no estaba arruinado porque tenía deudas. Que el hombre no estaba arruinado porque estaba enfermo. Que el hombre no estaba arruinado porque tenía malas relaciones, malos comportamientos o malas acciones. El hombre estaba arruinado porque su comunión con Dios se había perdido, porque su relación con Dios estaba muerta. Y lo que el Señor vino a restaurar allí en la cruz del Calvario fue esta relación maravillosa. No olvidemos que una relación que era imposible, Dios la hizo posible en el Monte Calvario. Lo que era imposible al hombre restaurar, fue Dios mismo el que lo restauró. Que Dios mismo desde la redención nos estaba llevando de regreso a la creación, llevarnos a entender que salimos de Dios y somos para Dios. Y el Señor añadía, dice Hechos 2:47 en la parte B, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y estuvimos viendo en el tema anterior que el Señor nos regaló tan precioso, pudimos percibir allí de una manera especial el gozo que el Señor nos dejó ver a través de su palabra, el testimonio que la palabra misma nos da acerca de lo que acontece en el corazón del Padre cuando el Padre trae un pecador hacia sí mismo. Qué hermoso. Nosotros somos la obra del Padre, somos la obra de Dios. Dios es el alfarero. Si hay arrepentimiento en nosotros, ese arrepentimiento lo produjo Dios. Si hay un volver a Dios, ese volver a Dios lo produjo Dios mismo. Si hay un tener la vida de Dios, esa vida la depositó Dios mismo en nosotros. Y qué hermoso y qué precioso ver a Dios gozándose de lo que Él hace en cada uno de nosotros. Ver a Dios en un gozo maravilloso de atraer un pecador hacia Él, de extender sus cuerdas de amor sobre un ser frágil, sobre un ser débil, sobre un ser incapaz, y atraerlo hacia Él y hacer toda esta obra tan maravillosa en favor del hombre, como lo estuvimos viendo allí a través de aquellos ejemplos que vimos dentro de la palabra, que así como Dios sacó a Eva de Adán y después trajo a Eva para presentársela a Adán, así Dios nos sacó de él y ahora nos trae hacia Él para presentarnos delante de su presencia. Somos hechura suya, somos la obra hecha por Dios mismo, somos el poema de Dios, hecho por Dios mismo y para Dios. Todo esto sorprende y va derritiendo el corazón cuando lo podemos recibir en nuestro espíritu y cuando este amor de Dios va traspasando nuestro corazón de una manera muy extraordinaria. Lo hemos visto a través de varios ejemplos, pero necesitamos entender esto con el corazón, como lo ha dicho el Señor en la Escritura, que las cosas de Dios no se entienden con la razón. Las cosas de Dios se entienden es con el corazón es allí
donde viene el entendimiento, porque no es letra lo que Dios quiere que nosotros veamos. No quiere que simplemente seamos unos lectores de la Biblia o que seamos simplemente personas que se llenen de definiciones bíblicas y de palabras correctas, sino Dios quiere, es un pueblo que al relacionarse con su palabra escuche el latir del corazón de su Dios, de su Señor, de su Creador. Porque ciertamente el no entender esto, de que cuando Dios me está salvando, me está desatrayendo hacia Él mismo y no sea una serie de ceremonias o actividades religiosas o simplemente para incluirme a un grupo, entonces va a ser que en lugar de llenarme de una gratitud y de un amor y de un caer postrado delante del Señor, me llene, como veíamos en el ejemplo del miércoles, como aquellos escribas y fariseos que en lugar de apreciar ese milagro glorioso de que un pecador sea acercado al Dios vivo, de que Dios haya decidido acercarse a un ser en tanta necesidad como el ser humano, que estaba en tanta necesidad que ni siquiera tenía la capacidad de clamar por esa necesidad que tenía, ni siquiera era capaz de buscar la más mínima ayuda en esa necesidad, y por eso apareció el Señor a manifestarse en favor nuestro, a venir a nuestra ayuda, a manifestarse en pos de nosotros. Aquellos escribas no entendían cómo Dios se relacionaba con los pecadores. ¿Por qué esto? Porque no entendían el valor de toda esta luz tan maravillosa. Pero mi amado, cuando tú y yo vemos a Dios acercarse a un ser que no merece tanta gracia y tanto favor como yo, eso lo único que hace es derretir el corazón, recordando las palabras que hemos visto y que han sido anunciadas ahí en la palabra de Dios, en la Escritura, de una manera muy especial. ¿Quién es el hombre? Para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre, para que tengas de él memoria. Todo esto que me lleva a preguntarme de una manera muy maravillosa, o sea, ¿cómo hace Dios para amarme de esta manera? ¿Cómo hace Dios para poner su mirada sobre mí de esta manera? Esto lo único que hace es derretir el corazón y atraerlo hacia Él. Lo veíamos allí en la parábola de la oveja perdida. Lo veíamos allí en la dracma que se había perdido. Lo vimos allí de una manera especial en la parábola del hijo pródigo. De cómo Dios utilizó todas estas tres parábolas para hablar del gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente, de la alegría que hay en el corazón del Padre, cuando un ser humano es vuelto hacia Dios por el poder de Dios. Cuando vemos la vida de la iglesia en el libro de los Hechos, cuando vemos esos que eran añadidos a la iglesia, no podemos perder de vista este gozo maravilloso que no solamente tiene que inundar el corazón de nuestro Padre, sino que lo que inunda el corazón del Padre debiera ser lo que inunda el corazón nuestro. Lo que alegra el corazón de nuestro Dios debe de ser lo que alegra nuestro corazón. Si Dios se alegra de acercarnos, se goza de acercarnos a Él, cuánto más nosotros, que eran los que estábamos destituidos de su gloria, Señor, sentir una alegría inefable, un gozo incomparable en nuestro corazón por haber sido acercados a Él, por haber recibido un acceso a su presencia, por poder entrar ahora confiadamente al trono de la gracia y hallar luz, hallar bendición, hallar de parte de Dios paz, fortaleza, renuevo en su presencia, hallar su vida, que es todo lo que mi corazón necesita, a percibirnos como aquel hijo pródigo, de que lo que necesitamos no es una herencia material, porque el evangelio de hoy, que se ha vuelto a ofrecer riquezas, éxito, logros, fama, reconocimientos, que obtengas en Dios lo que no obtuviste en el mundo, entonces hace que terminemos yéndonos en la dirección equivocada y nos perdamos del más hermoso de los regalos. ¿De qué se apercibió el hijo pródigo? Hemos estudiado. Se apercibió de que lo que él necesitaba no era una herencia material, porque cuando recibió la herencia material, con ella lo único que hizo fue alejarse de la casa del Padre y alejarse de su Padre sin entender cuál era el verdadero valor de estar en la casa del Padre.
Pero de que se apercibió una luz, empezó a alumbrar el corazón de aquel hijo pródigo para traerlo de regreso a casa. Hay una necesidad y esa necesidad solo es suplida en la casa de mi padre. Aunque él inicialmente pensó que su necesidad era trabajo, era comida, que su trabajo era un lugar cómodo para dormir, cuando fue llegando a casa, el padre se acercó a él de tal manera que le permitió recibir una luz que le llevara a entender que el regalo precioso de estar en la casa del Padre es poder disfrutar de la presencia del Padre, es poder disfrutar del amor del Padre, es poder disfrutar de estar ahí con Él. Esto sobrepasa todo, porque cuando esta realidad es la que traspasa nuestro corazón, jamás querremos irnos de la casa del Padre y jamás querremos irnos de la casa del Padre, porque jamás querremos abandonar el regalo más precioso, que es estar delante de Él, que es estar delante de su presencia. Esto, mis amados, es la salvación de Dios. Esto es ser hechos creyentes. Esto es ser hechos cristianos de una manera muy especial. Allí donde en la casa del Padre es el Padre el que me sacia, donde son las lágrimas del Padre las que riegan mi corazón y lo vivifican, donde es el amor del Padre que me traspasa, que me envuelve, que me rodea, que me lleva a un éxtasis, a un idilio, que me lleva a vivir una experiencia incomparable, donde cada vez puedo tener menos en esta tierra, pero estoy más pleno porque su plenitud me llena. Aquel hijo pródigo no regresó a la casa y apenas fue restituido, nuevamente pensó entonces cuál iba a ser la herencia que tenía. No, ahora fue apercibido de que el mejor regalo, la mejor herencia, la porción que ahora tenía era el Padre. El Padre era su tesoro, el Padre era la razón de estar en la casa, el Padre era lo que le atraía, el Padre era el que le llenaba el corazón. Qué hermoso. Así dispuso Dios nuestras vidas. Y así Dios es que está trayendo toda esta salvación, porque el ser humano está siendo hechos a la semejanza de Dios, y lo que Dios está restableciendo en nosotros fue su vida que se había perdido y su semejanza que se había desvanecido de nuestro corazón a causa del pecado. Mis amados, esto es tan hermoso, porque lo que Dios está restaurando es esto. Y cuando Dios restaura su imagen en nosotros, es esa restauración la que trae plenitud al corazón. Mira lo hermoso. El que mayor necesidad tiene no es el que menos cosas tiene. El que mayor necesidad tiene es el que entiende que el vacío de su corazón es Dios. ¿Y qué es lo que ha hecho la salvación? Llevarnos a entender que el vacío que había en mi vida era un vacío de la vida de Dios. Y que Dios ahora ha hecho posible que yo sea traído de regreso a sus brazos y a su presencia para que su plenitud lo llene todo en mí. Para que su plenitud lo llene todo dentro de mi corazón. Lo hemos visto, lo estudiamos allí en el libro de Ezequiel de una manera muy hermosa. Cómo el Señor ha pasado junto a nosotros, cómo el Señor pasó y nos vio en nuestras sangres, nos vio en nuestra desnudez y tuvo de nosotros misericordia. Veíamos, porque fuimos vueltos a la vida, porque Él pasó junto a nosotros y Él hizo una declaración poderosa, o la que ocurrió allí en el Valle de los Huesos Secos. Esos huesos que estaban secos en gran manera y evidenciaban que no había absolutamente nada de vida, pero ante el poder y la manifestación de Dios fueron vueltos a la vida. Y pasé junto a ti y te dije, vive, sí, vive. Y Él nos hizo venir a la vida. ¿Dónde pasó junto a nosotros? En el monte Calvario, sí, en la cruz del Calvario. Era donde Dios estaba pasando junto a cada ser humano para decirle vive. Y para decirle vive, Él estaba entregando su vida en depósito, para que esa vida fuera la garantía de que nosotros fuéramos rescatados y fuéramos restaurados. Y no solamente se quedó ese pasar allí, sino que dice, y volví a pasar junto a ti, era tiempo de amores, o sea, me volvió a la vida, para que ahora yo viva una vida de amor, de idilio, de comunión con Él. Y te hermosé, te vestí, te puse adornos, te hice hermosa, puse de mi hermosura en ti,
La hermosura que había en ti era a causa de mi hermosura, dijo el Señor. ¿Te das cuenta? Lo hermoso de la salvación, la vida de Dios, convirtiéndose en el tesoro más preciado en ser de un ser humano. Ya no es la fama, ya no es la moda, ya no es las cosas que el mundo ofrece las que hacen sentir a un ser realizado, no. Lo que hacen sentir a un ser en completa plenitud es la presencia, la vida maravillosa de Dios, que expresó el salmista cuando dijo que no estaré satisfecho, sino hasta despertar a tu semejanza. Esa es la plenitud nuestra, la semejanza de Dios instaurada dentro de cada uno de nosotros. Esta, mis amados, no es la salvación en los términos que el hombre lo ha puesto, en los términos en que el hombre lo ha abordado. Es la salvación como la revela el corazón de Dios, que nos atrae hacia Él, que nos enamora de Él, que cambia nuestros valores temporales por valores eternos, que era lo que acontecía allí en la iglesia. Vaya conmigo entonces a Hechos, capítulo número 2, libro de los Hechos, en el capítulo número 2, versículo número 42, continuamos allí, en todas estas cosas tan hermosas, que pareciera que nos estacionamos en ellas, pero es que son tan profundas, son tan hermosas, que nos permiten percibir el corazón maravilloso de Dios. Cuando leemos ahí en Hechos 2:42, no olviden que no estamos hablando de unas reglas para seguir, que no estamos hablando de un simple instructivo, que no estamos hablando de unos pasos, paso 1, paso 2, paso 3, no, estamos hablando es del fluir de la vida de Dios, estamos hablando es del fluir de la presencia maravillosa de Dios sobre un pueblo. Ese pueblo que fue puesto o fue pasado de muerte a vida, fue un pueblo que empezó a experimentar el fluir de la vida de Dios. Y que esto que leemos en Hechos, en el capítulo número 2, verso 42, es el fluir de la vida de Dios. Algo que empezó a acontecer por causa de la manifestación del Espíritu de Dios sobre la vida de la iglesia. Mis amados, y todo esto nos tiene que llevar a meditar qué está ocurriendo en nuestra vida espiritual, a dónde estamos siendo conducidos. Lea ahí conmigo Hechos capítulo número 2, versículo número 42, y dice la escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y no olvide que perseveraban aborda todos estos aspectos aquí enunciados. Una iglesia que empezó a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia que empezó a perseverar en la comunión unos con otros. Una iglesia que empezó a perseverar en el partimiento del pan, en la cena del Señor, en la celebración de lo que Dios hizo. Una iglesia que empezó a perseverar en una vida de oración, en una vida de comunión íntima con su Creador. ¿Te das cuenta? ¿Qué fue lo que vino sobre esta iglesia? La vida del Espíritu. ¿Qué era lo que le faltaba al hombre que estaba sin Dios? La vida de Dios. Ahora, ¿para qué la vida de Dios había venido al corazón de estas personas? Para que ahora lo que fluyera a través de ellos fueran no teorías, no argumentos, no vana palabrería, sino que lo que fluyera era la preciosa vida de Dios. El Señor lo ha dicho cuando habla de las ovejas que hacen parte de su rebaño y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Mira lo hermoso. ¿Qué es lo que imparte Dios sobre su rebaño? Vida. Cuando Él imparte vida, está impartiendo desde Él mismo en la cruz del Calvario, que era lo que Dios estaba haciendo, dando su propia vida, con su propia vida, era con la que Dios nos estaba llevando de regreso a la vida. Mire lo hermoso. Para Dios llevarnos de regreso a la vida, lo que hace es depositar de Él mismo en cada uno de nosotros. Y este depósito que produce dentro de cada uno de nosotros y dentro de cada uno de nuestros corazones, un perseverar. Amados, un perseverar. No un pueblo pasivo en relación con Dios, no un pueblo adormecido. Una de las cosas que el Señor advierte a través de su palabra es: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos
y te alumbrará Cristo. No, no es un pueblo adormecido como habla allí el libro de los Proverbios, que el perezoso pone una mano sobre la otra, que el perezoso desea muchas cosas y nada alcanza porque no está dispuesto a ser diligente en nada, pero así vendrá su necesidad como hombre armado, dice la Escritura. Pero qué hermoso, que cuando la vida de Dios viene va a producir en nosotros un perseverar. Y no olvide que este perseverar significa ser constantemente diligentes, que este perseverar significa adherirse fuertemente, que este perseverar es persistir, es mantenerse, es ser constantes. O sea que mire lo hermoso que el Espíritu de Dios vino a obrar en la vida de la iglesia, en la vida tuya y en la mía, en ese momento en la iglesia que está narrada aquí en el libro de los Hechos, pero en el presente, en la vida tuya y en la vida mía, que estamos siendo hechos partícipes de la vida de Dios por el milagro que Dios está haciendo en cada uno de nosotros de habernos pasado de muerte a vida por su poder, por su gracia, por su misericordia. Entonces nos vamos a dar cuenta que si la vida del Espíritu llega a una persona, que si la vida del Espíritu llega a un corazón, la vida del Espíritu va a irnos llevando a ser un pueblo diligente, a ser un pueblo que permanece, a ser un pueblo dedicado, a ser un pueblo que persevera, a ser un pueblo consagrado al Señor. ¿Te das cuenta hacia dónde nos va a ir dirigiendo el Espíritu? Y lo vamos viendo dentro de la vida de todos estos primeros creyentes aquí en el libro de los Hechos. Nos vamos dando cuenta que las vidas de ellos fueron en un crecimiento permanente, aún en la vida de los discípulos, que aunque inicialmente tenían fallas, errores, envidias, celos, pleitos, pero Dios los fue llevando en un crecimiento, los fue llevando en una madurez. No olvide que uno sembró, otro regó, pero Dios es el que da el crecimiento. ¿Qué estaba haciendo Dios con esta iglesia? La estaba llevando a un crecimiento espiritual, la estaba llevando, como él mismo ha anunciado, que la vida del justo, que la vida del creyente, que la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento. O sea, cada día hay más luz de Dios en el corazón de esa persona, pero hay más luz de Dios para que esa persona vea a Dios con más claridad. Y si ve a Dios con más claridad, es para que esa persona viva con un cada vez más intenso deseo por Dios dentro de su corazón y un cada vez más intenso deseo por su Creador dentro de su vida. Empieza un arder dentro del corazón de Dios, un arder dentro de la vida preciosa de Dios. Y me acompaña allí a Esdras en el capítulo número 1, en el versículo número 5, recordamos algo que aconteció cuando Dios empezó un mover para restaurar el templo. No olvidemos que ellos se habían acostumbrado a vivir con un templo en ruinas y que Dios había venido para cambiar prioridades. En algún momento lo hemos visto en el libro de Ageo, como dice la Escritura que ellos meditaran en sus caminos, porque ciertamente ellos tenían sus casas artesonadas, pero la casa de Dios estaba abandonada y vacía. Pero Dios empieza a mover, Dios empieza a ser un pueblo diligente. Y allí en Esdras, en el capítulo número 1, en el versículo número 5, la palabra de Dios declara de una manera muy especial, de una manera muy contundente, lo que empezó a acontecer allí de parte del Señor. Dice la Escritura de una manera muy especial. Entonces, 1:5 de Esdras, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa del Señor, y la cual está en Jerusalén. ¿Te das cuenta de esto tan hermoso? ¿Qué empezó a acontecer acá? El Espíritu de Dios empezó a producir un despertar. ¿Y ese despertar con qué tenía que ver? Con subir a edificar la casa de Dios. Ahora, ¿cuál es la casa de Dios para nosotros en este tiempo? No olvide que la palabra del Señor dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que ahora nosotros hemos sido hechos templos de Dios. Por eso la Escritura dice que ya no somos nuestros, que le pertenecemos a Dios. Y dice la Escritura: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira lo hermoso. ¿Qué produjo aquí en el libro de Esdras? El mover del Espíritu de Dios produjo diligencia. Se despertaron o se levantaron todos aquellos cuyo espíritu despertó el Señor, despertó Dios, y los despertó y los movió a edificar ¿qué?
casa para Dios, a edificar casa para Dios. Nosotros no podemos edificar una casa para Dios. Dios es el único que nos puede hacer su casa, pero esta casa necesita ser edificada en el conocimiento, esta casa necesita ser edificada en el amor, esta casa necesita ser edificada en una relación maravillosa con Dios. Mire, esta salvación que trae el corazón trae una profunda necesidad de Dios en el corazón. Fue lo que empezó a experimentar la iglesia ahí en el libro de los Hechos. Esa iglesia que fue traída a la vida empezó a experimentar una profunda necesidad de Dios, una profunda necesidad de conocer a Dios, una profunda necesidad de relacionarse con Dios, porque para esto fue creado el hombre en el huerto del Edén, y para esto es que ahora tú y yo hemos sido salvos. Para esto es que tú y yo ahora hemos recibido salvación. Mis amados, esto es hermoso. Esto es lo que produce la salvación de Dios en el corazón del hombre. ¿Sabe qué produce la salvación de Dios en el corazón del hombre? Hambre de Dios. No olvidemos que el hombre sin Dios no puede buscar a Dios, no hay anhelo en su corazón, no hay capacidad, no hay poder, no hay deseo en el corazón del ser humano. Pero si el Espíritu de Dios es el que viene a dar vida al hombre, es el que viene a vivificar, es el que viene a transformar la vida del hombre, ¿qué produce el Espíritu de Dios en el hombre? Un deseo profundo en Dios. Mis amados, haber sido nacidos de lo alto por el poder de Dios va a hacer que en nosotros se despierte un profundo anhelo por el Señor. Quien ha nacido de lo alto va a ir experimentando un cada vez más profundo anhelo por Dios. La pregunta es, si tú dices o crees haber nacido de lo alto y cada vez estás más frío y más apagado con Dios, la pregunta es, ¿en verdad hemos nacido de lo alto? Dios ha hecho algo muy precioso. Mire que este anhelo creciente no es algo que Dios produjo en los no creyentes, sino algo que produce en aquellos que Él pasó de muerte a vida. Cuando nosotros miramos el Salmo 42, allá hay un clamor de un hombre sobre el cual ha venido la salvación, el rey David. David en el Salmo 42, cuando se encuentra huyendo de su hijo Absalón por causa de que se había levantado para autoproclamarse rey sobre Israel, y por causa de eso David tuvo que huir para que su vida fuera guardada y no recibir muerte por causa de su hijo. Mire lo tremendo, si me acompaña allí a este salmo, un momento, Salmo capítulo 42. ¿Cuál es el clamor que empezó a surgir en el corazón de alguien que ha recibido salvación? En el corazón de alguien que ha recibido salvación, mire lo que empieza a suceder. Empieza un clamor por Dios, un clamor por conocer a Dios, un clamor por relacionarse con Dios. Y ese clamor cada vez se va haciendo más intenso y se va haciendo cada vez más profundo. Dice el Salmo 42 en el versículo número 1 y 2. Léelo conmigo. Esta es la oración de un hombre que ha recibido salvación, y mire que en su salvación está experimentando es un deseo por Dios. ¿Qué produce la salvación? Deseo de Dios. ¿Qué produce la salvación? Hambre de Dios. ¿Qué produce la salvación? Anhelo de Dios. ¿Qué produce la salvación? Apasionamiento por Dios, por el Señor. Dice el 42:1 de Salmos: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mira lo hermoso, un clamor. Y si me acompaña ahí otra cita, otro salmo más adelantico, quisiera que estos salmos lo leyéramos juntos para que te des cuenta lo que produce la salvación en un corazón. Lo que Dios está produciendo en ti y en mí, un anhelo por Él, un deseo profundo por Él. Eso era lo que no había en mí cuando estaba muerto, cuando estaba sin vida, cuando no había nacido de arriba, de lo alto. Pero una vez nacido de lo alto, ¿qué va a producir el Espíritu de Dios en mí? Un anhelo por el Señor. El Salmo, capítulo número 63, allá adelantico, capítulo número 63, versículo número 1, dice la palabra de Dios: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré,
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Verso 2, para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario. Verso 3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Mire lo hermoso, que produce salvación, hambre de Dios. El Salmo 143 en el verso número 6, nuevamente el salmista dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. ¿Cómo se experimentó una persona con salvación? Con hambre de Dios. Cuando miramos la vida del salmista a través de todo el libro de los salmos, encontramos que nada causó más angustia en el corazón del salmista que no percibir al Señor. Si había algo que, como en el Salmo 42, abatía, producía un abatimiento intenso en el corazón del salmista, era no percibir a Dios. Porque entre más luz de Dios nos alumbre, entre más luz de Dios nos permita verlo a Él, más nuestro corazón va a arder por estar con Él, más nuestro corazón va a arder por conocerlo, más nuestro corazón va a arder por amarlo, va a arder por intimar con Él. Esta es la vida a la que Dios nos ha llamado. ¿Te das cuenta que ese sí es un fluir de la vida de Dios? Un fluir, porque no está limitado a una reunión, a un culto. Si nos reunimos, si nos congregamos, pues ahí está un fluir unánime, todos en la búsqueda de Dios. Pero si estamos de manera individual en nuestros hogares, allá hay un clamor por amarlo, un clamor por verlo, un clamor por conocerlo, un clamor por disfrutar su presencia, un clamor por estar con Él de una manera hermosa. A eso fue llevando el Señor. Por eso ahí en Hechos capítulo número 2, en el verso 42 hemos leído, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero aparece algo muy especial, dice, y perseveraban en la comunión unos con otros. Y esto es muy hermoso, este asunto de la comunión. Este asunto que ahí la palabra comunión se refiere a la palabra koinonía. Koinonía, que significa comunión o asociación o comunicación. Esta koinonía siempre nos permite ver como una unidad humana, un compartir, un compañerismo. Pero nos vamos a dar cuenta cómo se da a la manera de Dios, cómo se da en este fluir de Dios. Amados, esto es tan hermoso porque todos los que estaban allí recibiendo salvación y los que estaban siendo añadidos a la iglesia estaban experimentando ser parte de un solo cuerpo, estaban todos siendo puestos en un mismo cuerpo. Vaya conmigo a Romanos en el capítulo número 12, en el versículo número 5, porque esto nos va a ayudar a entender mucho esta vida y este compañerismo al que Dios nos ha llamado como creyentes, como familia en el Señor, porque no olvide que ahora pertenecemos a una familia, la familia de la fe. Dios nunca ha pensado el hombre como un ser aislado, solo, como un ser ermitaño. Ese no es el deseo de Dios, no. Dios es el que hace, dice la Escritura, habitar en familia. Mira lo hermoso, Dios es el que hace que la iglesia habitemos como una familia. Tenemos una familia de sangre natural, pero también tenemos una familia de sangre espiritual, la familia de los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y están los que estaban siendo unidos, como dice allí Romanos. Ubíquese conmigo ahí en el capítulo número 12, Romanos, en el capítulo número 12, en el versículo número 5, dice la Escritura, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Mire lo hermoso, así como hay diferentes partes del cuerpo y todas las partes del cuerpo natural habitan bajo una misma dirección, porque todos están conectados a la misma, al mismo lugar, y es a la cabeza, están bajo la dirección de la cabeza. Así los cristianos hemos sido puestos en un cuerpo, pero para que todos estemos bajo la misma dirección, bajo la dirección de la cabeza, que es Cristo, como dice la Escritura en Efesios, que Dios ha dado a Cristo por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Mire lo hermoso. Entonces nos vamos a dar cuenta que esta koinonía, que esta comunión, que este fluir en el que empezó a perseverar la iglesia en sus inicios, esta comunión y esta unidad es por causa de esa conexión con la cabeza que es Cristo, es por causa de que
Cristo ha sido puesto en ellos y ellos han sido puestos en Cristo. Mire, nos vamos a dar cuenta de que esa unidad va más allá de que estuvieran simplemente juntos, de que compartieran simplemente momentos. Vamos a dar cuenta que era una unidad en el espíritu, una unión espiritual, pero una unión espiritual que era producida por esa unión que tenían con la cabeza, que es Cristo. ¿A quién fue unido? Aquel que fue salvo, a Cristo. ¿Y de quién recibe dirección? De Cristo. ¿Y a quién va a expresar? A Cristo en todo su caminar. Vayan conmigo ahí en la palabra Juan, en el capítulo número 17. El Evangelio de Juan, en el capítulo 17, nos deja ver aquí unas cosas hermosas respecto a toda esta vida de coinonía y respecto a toda esta vida de comunión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde tú y yo hemos sido puestos como miembros de un solo cuerpo y dependiendo de una sola cabeza, Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y dice allí, si leemos en Juan 17, en el versículo número 11, leamos Juan 17, 11, primero dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. En ese momento estaba hablando de los discípulos, pero también esto estaba abarcando a cada uno de nosotros. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. O sea, hay algo en lo que Dios desea que haya una unidad en medio de nosotros. Pero si pasa ahí adelantico al versículo número 21, y mira lo hermoso que dice en el verso 21, 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Te das cuenta que esa unidad perfecta se da es por Cristo en una persona y esa persona estar en Cristo? Finalmente, lo que hace que haya toda esta unidad tan especial no es una unidad basada en la capacidad humana, no es una unidad basada en los gustos, no, es una unidad basada en la vida eterna, que es lo común, de lo cual ahora todos nosotros estamos participando. ¿De qué estamos participando? De la vida eterna. ¿Y cuál es esa vida eterna? Cristo, la vida que estaba con el Padre, se nos manifestó. Fue lo que expresó el apóstol Juan. Mira lo hermoso. ¿En qué va a resultar esto? En un solo cuerpo. En un solo cuerpo. Somos los hombres los que hemos dividido la iglesia con nuestras opiniones, con nuestros pensamientos, con nuestros conceptos y cuando hemos decidido formar nuestros propios reinos. Pero mire lo hermoso. La unidad de la iglesia es una unidad especial con Cristo, es una unidad especial con el corazón de Dios, el de Cristo en todos, el que nos ha hecho partícipes a todos de su vida, para que todos participamos de su vida en la misma medida. Eso es lo que está haciendo el cuerpo está participando, todos sus miembros están participando en la misma medida de la vida. Mire lo hermoso, si algún miembro del cuerpo dejó de participar de la vida, inmediatamente ese miembro va a ser cercenado del cuerpo, porque no puede permanecer en el cuerpo. Pero mire lo hermoso, cada uno de nosotros hemos sido puestos en este cuerpo llamado Cristo para que perseveremos de la vida. Por eso no es un mero compañerismo natural, mis amados, es la unidad del Espíritu, es la vida de Dios, la que es común en todos nosotros. Bendito sea Dios. Miremos esto tan hermoso en un mismo lugar. Si pudiéramos tomar este ejemplo tan hermoso, y nos vamos a dar cuenta lo que la vida del Espíritu produce. Y por eso cuando hablamos de ese, perseveraban en la comunión unos con otros, esta coinonía que es de la vida del Espíritu, nos vamos a dar cuenta que cuando es del Espíritu va más allá de muchas cosas y rompe muchas divisiones y rompe muchas paredes que hay en medio de nosotros. Mira, hay cantidad de personas que la Biblia da testimonio de que recibieron la vida y la salvación del Señor. Si pusiéramos a todas esas personas
en un mismo lugar. Solamente tomemos de la lista de todos los que aparecen aquí algunos que nos han impactado y nos vamos a dar cuenta que si los pusiéramos a todos en un mismo lugar, si pusiéramos en un mismo lugar a aquella mujer que iba a ser apedreada, a la que los hombres estaban dispuestos a causarle muerte porque había sido hallada en el mismo acto del pecado, pero que Jesús, veíamos, salió y se puso como su escudo, como su defensa, porque es Dios el que sale en la defensa de un pecador para rescatarlo. El hombre en su pecado está indefenso, pero Él se puso como escudo nuestro para sacarnos de esa indefección y podernos pasar a un lugar donde Él es el que ha peleado por nosotros. Lo dijo allí en el Antiguo Testamento, tantas veces el Señor dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Y dónde fue donde Dios peleó por nosotros? Sino en la cruz del Calvario, para que por esa obra nosotros podamos estar tranquilos cada día, podamos estar tranquilos y confiados de una manera especial. Dios se puso en favor de aquella mujer que iba a ser apedreada, a la que el Señor le dijo: ¿quién te condenó? Y ella dijo: ninguno, maestro. Y Él le dijo: ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Si pusiéramos en ese mismo lugar aquella mujer que sufría de flujo de sangre, que tenía, que hemos visto que tenía que enfrentar mucho desprecio a causa de su condición, y que Jesús, cuando ella tocó el manto y poder de Él salió, preguntó quién le había tocado. Si tuviéramos a esa mujer que iba a ser apedreada, al que el Señor le traspasó de amor, a esa mujer de flujo de sangre al que el Señor traspasó de amor, a esa mujer que entró a la casa de Simón el fariseo y derramó ese perfume costoso a los pies de Cristo, y que el Señor dijo: amó más porque más se le perdonó. Si pusiéramos en ese mismo lugar al hijo pródigo, aquel que regresó a la casa de su padre arruinado, pero cuando iba de regreso su padre salió a recibirle y le abrazó y le envolvió en un amor maravilloso. Si pusiéramos en ese mismo lugar aquel endemoniado de Gadara, al cual el Señor le envió para que fuera a los suyos y les contara todas las maravillas que Dios había hecho con él. Si pusiéramos a Lidia, la mujer de púrpura, aquella a la que el Señor le abrió el entendimiento y pudo recibir el mensaje de una manera especial. Si pusiéramos al carcelero de Filipos, aquel que cuando estaba muerto de miedo porque la muerte le estaba rondando la vida, cuando creyó que todos los presos habían escapado y se iba a suicidar, y preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Si le preguntáramos a ese carcelero que estuviera unido con todas estas personas en un mismo lugar, a María, la hermana de Lázaro, que se puso a los pies de Cristo y escogió el mejor lugar, y que después la encontramos más adelante a los pies de Cristo derramando también un perfume de nardo puro. Si pusiéramos ahí también a Pedro, a Juan, si pusiéramos también ahí al apóstol Pablo, y pusiéramos a todos esos, ¿cuál sería la razón de reunirse? ¿Cuál sería el motivo de su compartir? ¿Cuál sería el compañerismo? Y todos pudieran dar una sola conclusión: mire, la razón por la que estamos aquí unidos es Él, la razón que nos convoca es Él, lo que nos llama para estar unánimes, lo que nos llama para que todos estemos unidos es Él, porque cada uno podía decir de una manera especial con todo su corazón: porque Él me rescató, porque Él me amó, porque Él tuvo de mí misericordia, porque Él me cubrió con su gracia, porque Él me atrajo con su amor hacia Él. ¿Te das cuenta que cuando los ojos de la iglesia son abiertos para estar conectados con la cabeza, ahora la iglesia disfruta de estar unida, pero disfruta de estar unida porque todos se ven con la misma necesidad delante de Dios, todos se ven como muy necesitados? Ya no hay uno pensando que es mejor que el otro, ya no hay uno que está pensando que es más que el otro. No, todos estamos aquí porque somos hechura suya, todos estamos aquí porque somos su obra, porque somos el fruto que produjo la semilla que cayó a la tierra y murió, porque si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero aquel grano de trigo cayó a la tierra y murió y ha llevado mucho fruto. El fruto de ese grano de trigo que es Cristo, que murió en la cruz del Calvario, somos tú y yo, seres que no merecíamos vida, pero que ahora sí hemos sido puestos, que ahora sí hemos sido adheridos a la vida de Cristo. Mis amados, recordemos como un hombre como Mefiboseth, el nieto del rey Saúl, narra la escritura, como que había sido destituido de la casa del rey y vivía en un lugar
donde estaba allí lisiado de sus pies, en un lugar donde vivía en amargura. Pero un día el rey lo recordó y mandó a traerlo. Y el deseo del rey era que Mefibosé estuviera siempre a su mesa. Y mira lo hermoso, el sentarse a la mesa del rey, el gusto de sentarse a la mesa del rey, no era qué manjares se servían, no era que lo atendieran en la mesa del rey. El gusto de sentarse en la mesa del rey era disfrutar de la presencia del rey, era estar delante de la presencia del rey. Y cuando estamos disfrutando del gusto de la presencia del rey, de estar en la presencia del rey, entonces no estamos peleando por porciones, ya no nos estamos envidiando, sino que todos nos estamos viendo en la misma condición, seres completamente necesitados de Dios, que si Dios no les hubiera amado como le amó, no pudiéramos estar aquí delante de Él para adorarle. Entonces te das cuenta cómo esa vida de Dios produjo fue una comunión en otros términos, no en los términos donde la iglesia se reúne hoy para envidiarse, para morderse, para hacerse daño, para una gran cantidad de cosas, muchas veces para pisotearse los unos a los otros. No, esta comunión es la del fluir de la vida de Dios, porque había algo que no podían olvidar, como no lo podía olvidar Mefibosé, que él era un ser lisiado, pero que había sido sentado a la mesa. En esa mesa había un mantel, ese mantel cubría lo lisiado que había en él y no lo dejaba ver con toda su sin perfección, sino que lo colocaba en un lugar donde él pudiera disfrutar de la presencia del rey. ¿Sabes? La gracia de Dios es la que ha cubierto nuestras vidas para que disfrutemos de la presencia de Dios. Hemos sido traídos a la iglesia del Señor de una manera muy especial para que en conexión con Dios, para que en conexión con el corazón del Señor podamos darnos cuenta que la razón de todos nosotros, de reunirnos, de estar juntos, la razón de compartir es Él, porque Él ha hecho con todos nosotros lo mismo. No merecíamos la vida y nos perdonó, no merecíamos este rescate y nos rescató, no merecíamos este perdón y nos perdonó. Y lo que somos es un pueblo de gente derretida, de gente que está quebrada por este amor a los pies de Cristo, que está postrada por causa de este amor ante la presencia maravillosa del Rey, porque somos el fruto de la obra que Él ha hecho. Mis amados, nosotros estamos viviendo al tiempo presente una pandemia, la pandemia del COVID-19. Llevamos 6-7 meses en todo este proceso, desde que se anunció el primer confinamiento y ya cerca de completar un año desde que se dio los inicios de los primeros infectados allí en China a finales del mes de diciembre del año 2019. Pero nos vamos a dar cuenta que en el tiempo presente, por causa de esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, donde las UCI, las unidades de cuidados intensivos se han convertido en un lugar de gran importancia. Lo podemos ver en este tiempo, porque una vida es incapaz de sostenerse a sí misma cuando es afectada fuertemente por este virus. De manera que esta persona es llevada allí a la UCI para tener los cuidados necesarios que necesita, para que la vida no se le esfume, para luchar es por su vida, para luchar es por su permanencia. Allí son llevadas todas clases de personas. Amado, a las UCIs, en estos tiempos de pandemia, han sido llevadas todas clases de personas, personas muy ricas, personas muy pobres, personas famosas, personas que no han tenido ningún reconocimiento. Han sido llevados hombres, mujeres, han sido llevados jóvenes, han sido llevados ancianos, han sido llevados desempleados, han sido llevados empleados, personas con posesiones, personas sin posesiones. Pero mire, ¿cómo estaban todos allí en la UCI? Todos en las UCI están en la misma condición. Y todos en la UCI, independiente de las cosas que tuvieran o no tuvieran, todos en la UCI están con la misma necesidad. Allí en cuidados intensivos, lo único que hace diferencia es la vida. Es lo único que hace la diferencia. Todos allí luchan, no es por tener riquezas. En la UCI no se lucha por tener riquezas. En la UCI no se lucha por tener fama. En la UCI no se lucha por tener reconocimiento. Allí la lucha es por vida. Esa es la lucha que hay en las UCIs. Es por vida. Hermoso es esto. Hermoso es esto porque nos habla al corazón respecto
a la vida de la iglesia, mis amados, a la vida de la iglesia, hermoso, porque esto es la vida de la iglesia. Todos hemos sido añadidos a la iglesia y en ella tenemos todos la misma necesidad. La necesidad que tenemos la iglesia es la vida de Dios. Todos los que somos añadidos a la iglesia tenemos la misma necesidad, conocer a Dios. Todos tenemos la misma necesidad, intimar con Dios. Y el problema es que cuando alguno empieza a estar como por fuera de esta sintonía, como por fuera de esta condición, es cuando esa persona no aprecia al cuerpo, es cuando esa persona no aprecia dónde ha sido puesta, es cuando esa persona distorsiona todo. Mire, no han sido puestos los enfermos del COVID en la UCI para recibir riquezas, no han sido puestos para recibir fama, no han sido puestos para recibir reconocimiento, no han sido puestos para recibir, para llenarse de envidia. No, allí han sido puestos en la UCI porque hay un solo deseo, vida, mi amado. Si nosotros pudiéramos equiparar a la iglesia con una UCI. Todos los que hemos sido traídos a la iglesia hemos sido traídos para experimentar coinonía en relación con una cosa que debemos entender absolutamente todos, que el único deseo con el que Dios nos ha traído es tener vida, y esa vida está en Él, y esa vida la recibimos conociéndolo a Él. Esa vida va ensanchando nuestro corazón, esa vida va permeando nuestras vidas y nuestros corazones. Mire, en la UCI todos están con un único deseo. En la UCI todos están con un único pensamiento. Allí no hay diferencia entre el rico y entre el pobre, entre el famoso y el no famoso. No, allí se está luchando es por la vida de todos. El único anhelo en la UCI es que haya vida, que la vida no se esfume. ¿Y cuál debiera de ser el único anhelo de la iglesia? Que haya vida, que la vida no se esfume, porque nos fuimos en otra dirección, porque pusimos nuestro corazón en otro lugar. Vaya conmigo a Hechos, capítulo número 4. En el versículo número 32, y nos deja ver cómo esto empezó a ocurrir allí, que cuando la Biblia dice que tenían comunión unos con otros, nos está hablando es a todo este pueblo unido en un mismo deseo, unido en un mismo clamor, unido en un mismo anhelo dentro de su corazón y dentro de su vida. 4:32 de Hechos, miren lo que dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mira lo hermoso. No fueron personas que entraron en una competencia de quién es mejor o cuál es el más espiritual. No, entraron fue en el fluir de la vida de Dios. ¿Te das cuenta de esto tan hermoso? Entraron fue en el fluir de la vida de Dios, donde cada uno está es con los ojos puestos no en el otro para envidiarle, sino que cada uno tiene los ojos puestos en el otro para manifestarle el amor de Dios. ¿Te das cuenta? Que cuando hay esa conexión hermosa con la cabeza, lo que hay en el corazón es el deseo de que este compartir sea para manifestarnos el amor de Dios. Aquí lo empezamos a darnos cuenta. Todos pensaban y sentían lo mismo. ¿Por qué todos pensaban y sentían lo mismo? Porque estaban conectados al pensamiento de Dios, el cual nos pone a todos en la misma condición. Pues el más necesitado, mis amados, el más necesitado no es el que menos cosas tiene. No, ese no es el más necesitado. El que menos recursos no es el más necesitado en la iglesia. Pues no importa cuánto tengamos, todos tenemos la misma necesidad de Dios. ¿Te das cuenta? Que todos estos empezaron a experimentar un mismo pensamiento. Eran de un mismo corazón y de una misma alma, porque todos empezaron a experimentar que había una profunda necesidad en su corazón. ¿Qué era lo que los unía? Que todos se sentían eran muy necesitados de Dios, y como se sentían tan necesitados de Dios, no veía uno más y al otro menos, sino que todos se veían igual, en la misma condición, en la misma búsqueda de Dios. Porque la unidad, mis amados, no significa igualdad de condiciones. La unidad significa con un mismo depósito, con una misma vida. ¿Qué era lo que ellos tenían? ¿Por qué eran uno? Porque tenían un mismo depósito, porque tenían una misma vida. Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 12 al 15, mira lo que declara la palabra de Dios de una manera especial. Colosenses 3:12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos
y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mira lo hermoso. ¿De qué estaban vestidas estas personas? ¿De qué estaban siendo vestidos su corazón? Ese que estaba tan necesitado de Dios, lo único que quería era estar conectado con Dios. Y el que está conectado con Dios, ¿qué es lo único que quiere manifestar? Sino la vida de Dios. Por eso dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Verso 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. No olvidemos, mis amados, que el hombre espiritualmente muerto está lleno de egoísmo, está lleno de individualismo, de avaricia y de envidia, y que esto lo único que produce es división. Pero ¿qué empezó a fluir en la iglesia, en esta iglesia de Hechos de los Apóstoles? Que tenían comunión unos con otros, algo precioso. Los discípulos se amaban unos a otros con el amor de Dios. El amor de Dios era lo que los unía, el amor de Dios. ¿Cómo se veían todos? Se veían como personas que no habían merecido nada, pero que el amor de Cristo los había rescatado, que el amor de Cristo los había puesto en su corazón, que el amor de Cristo los había unido a Él. Mira lo hermoso. Acompáñenme allá a Efesios capítulo 4, versículo número 1 al 6. Efesios 4, 1 al 6. Nos vamos preparando para que podamos participar de la cena del Señor con esta comunión. ¿Qué es lo que nos permite tener esta comunión con Dios y los unos con los otros? Que Dios es el que nos ha unido a su corazón. Y que cuando Dios ha unido a su corazón pecadores y ha puesto de su vida en ellos, ahora lo que nos une a nosotros es la vida que ha sido puesta en común en medio de nosotros. La vida de Dios, la que nos pone en conexión con el Padre, pero también nos pone en conexión unos a otros en ese amor que ha sido depositado en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Que no es un simple participar de reuniones, no. Sí, es un participar profundo de la vida de Dios. Efesios 4, del 1 en adelante dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Mire la vida del cuerpo, gente que cuando la vida de Dios ha venido al corazón, gente que va siendo impregnada de sencillez en su corazón, soportándoos con paciencia unos a otros en amor. Y dice el verso número 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Te das cuenta? Que más que una unidad física, es una unidad en el Espíritu, es una unidad por esa conexión con Dios. Por eso lo primero que Dios hizo al salvarme fue producir una necesidad en mi corazón, una necesidad de conocerlo y una necesidad de relacionarme con Él. Y en ese conocerlo y relacionarme con Él es que Dios empieza a traer un fluir para que al relacionarme con aquellos en los que Dios ha puesto eso mismo, podamos todos vivir un compañerismo, y es el compañerismo de la vida de Dios, es la unidad de la vida de Dios, es la unidad del Espíritu. Y esa unidad del Espíritu, ¿cómo es? Dice ahí, en el vínculo de la paz, porque es un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Te das cuenta? Que lo común de la iglesia es esto tan hermoso. Lo que los unía no era que todos fueran iguales. Lo que los unía era que todos habían sido conectados con Dios, habían recibido un depósito y habían sido puestos en un cuerpo y habían recibido un mismo espíritu y todos tenían una misma esperanza y un mismo Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Esto tan hermoso, mis amados. ¿Te das cuenta cómo la vida del Espíritu nos va permitiendo entender este regalo tan maravilloso? Hombres pecadores que hemos sido rescatados por Dios y hemos sido puestos en el cuerpo para tener una conexión con la cabeza. Y si
tenemos una conexión con la cabeza, ¿cómo van a vivir todos estos miembros del cuerpo en conexión con la cabeza? Van a vivir todos estos miembros en armonía, por causa de la vida que es común en ellos. La vida que es común en nosotros es la vida de Cristo. Y eso es lo que le celebramos al partir del pan y al tomar la copa como lo hacemos en esta mañana. Fíjese que tan hermoso todo lo que Dios ha puesto. Dios no nos llamó para ser un pueblo que nos aborrezcamos, sino un pueblo que nos amemos con el amor de Dios. Un pueblo que entendamos que todos hemos sido cubiertos. Allí, en toda esa lista que pusimos ahora, de la mujer de flujo de sangre, de la mujer adúltera, de la mujer pecadora, del hijo pródigo, de toda esta lista de personas, que si todos se pusieran en un mismo lugar, a ellos los unía algo en común. Todos habían sido perdonados, a todos les derretía el corazón la misma cosa. O sea, todos hemos recibido una misericordia que no merecíamos, de manera que ellos no se estaban haciendo daños uno al otro, sino que todos se unían para celebrar un mismo acto. Él me amó, Él tuvo misericordia de mí, Él me cubrió con su gracia. Y eso es lo que hacemos al celebrar la Santa Cena. Celebramos que Él me perdonó. Celebramos que Él nos rescató. Celebramos que Él nos cubrió con su gracia. Celebramos que Él tuvo misericordia de nosotros. Celebramos que Él nos ha pasado de muerte a vida. Celebramos que Él nos ha traído para que ahora todos participemos de un mismo deseo, conocerlo a Él, de un mismo anhelo, intimar con su presencia, de un mismo tesoro, que no hay nada más valioso para nuestras vidas que Él, porque Él es nuestra porción en la tierra de los vivientes. Él es la herencia que nos ha correspondido. Él es el mejor tesoro que ha llegado a nuestro corazón. Y cuando vivimos en esta relación tan maravillosa, entonces encontramos como el poder de Dios tan maravilloso, tan precioso, cubre nuestras vidas de una manera sobrenatural. Le voy a invitar para que ahí por un momento oremos, meditemos un momento en estas cosas y podamos entender que hemos recibido un gran privilegio al ser puestos en el cuerpo de Cristo, y que cuando participamos de la vida de Cristo de una manera especial y hermosa, participamos también de la comunión con aquellos que han recibido la vida maravillosa del Señor. Padre, te damos gracias por bendecirnos en esta preciosa hora. Te damos gracias, bendito Dios, por rodearnos con tu favor, por cubrirnos con tu presencia, por llenarnos de tu Santo Espíritu, maravilloso Dios de los cielos. Te damos gracias por este regalo precioso y maravilloso de poder conectarnos contigo en esta mañana, de poder recibir esta preciosa palabra, Señor. Ayúdanos a meditar, Señor, todas estas cosas es desde el fluir de la vida tuya, Señor. Somos nosotros los que cogemos algo que era glorioso y lo volvemos algo terrenal. Pero por favor, permítenos entender este lenguaje del Espíritu, este lenguaje de ser seres que han sido amados por ti y que por ese amor han sido pasados de muerte a vida, y que esa vida que hemos recibido ahora, oh Dios de los cielos, está siendo manifestada a través de cada uno de nosotros, que tú nos pusiste en un cuerpo para que en el cuerpo seamos, Señor, unos a otros, expresión de ese amor con que tú nos has amado. Tú lo has dicho, que nos perdonemos unos a otros como tú lo has hecho con nosotros, que nos tengamos paciencia unos a otros como tú lo has hecho con nosotros. ¿Dónde vas a perfeccionar ese amor que nos has manifestado, sino en medio del cuerpo que nos has puesto? Por eso bendita sea tu gracia, que nos está llevando en todo este regalo maravilloso a crecer, Señor amado. Queremos poner esta mañana en tus manos, Señor, precioso Dios, esta celebración hermosa de saber, precioso Dios, que estamos aquí. Es por lo que tú has hecho, porque tú, Señor, cuando debíamos de haber sido apedreados, cuando debíamos de haber sido expulsados, Señor, por ser pecadores, tú nos recibiste, tú nos amaste, nos cubriste con un amor increíble y extraordinario, y para eso nos has traído, para que ahora este pueblo unido juntos celebremos que hemos sido perdonados, que hemos sido lavados, que hemos sido unidos al corazón de Dios, que hemos sido
puestos en un cuerpo, el cuerpo glorioso del Salvador, para que ahora todos participemos y disfrutemos de lo que hay en común en nosotros, y es esa vida preciosa tuya, que podamos apreciar esa vida y que por causa de esa vida perseveremos y sigamos cada día adelante, Señor, aprendiendo y persistiendo cada día, oh Dios de los cielos, siendo diligentes, porque tu Espíritu es el que produce diligencia en nosotros. Padre, queremos bendecirte, queremos darte gracias. Asimismo, Padre, queremos bendecir en esta mañana este pan, queremos bendecir en esta mañana esta copa con la que podemos, Señor, participar de tu mesa, Señor. Como has dicho en tu palabra, que no nos adelantemos, que esto no es un asunto, Dios de los cielos, de llenar el vientre, sino es un asunto, Dios de los cielos, es de celebrar que el mayor de los milagros ha acontecido a nuestras vidas, que un pecador ha sido traspasado por la vida del Rey de Gloria, que un pecador ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, y que este pecador ahora puede entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar la oportuna gracia y misericordia para el oportuno ayuda o socorro que necesita su vida. Padre, queremos bendecir este pan y esta copa y queremos tomarlos con acción de gracias en esta mañana. Permítenos entender el valor de haber sido perdonados, pero permítenos también entender el valor de haber sido puestos en el cuerpo de Cristo, de haber sido llamados para participar de coinonía, de comunión, de haber sido escogidos para que nos expresemos el amor y que podamos aún, al celebrar esta mañana, esta cena, Señor, recordar que debemos perdonarnos unos a otros, que debemos tenernos paciencia unos con otros y que debemos, oh Dios de los cielos, vivir en conexión contigo. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el precioso, puro y santo nombre de Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Amado, puedes tomar el pan. Maravilloso es el Señor. Celebramos este regalo precioso, hermoso, de que Dios nos hace habitar en familia y que tú y yo hemos sido escogidos y hemos sido puestos como miembros de la familia del Señor, como parte del cuerpo de Cristo, para que vivamos en armonía, y esa armonía solo puede darse en comunión con el Creador, en conexión con la cabeza, para que todos seamos de un mismo pensamiento y de un mismo corazón en el Señor. Amados, un abrazo especial. Dios los bendiga, los guarde, les bendecimos y cada una de sus vidas las ponemos delante de Dios. Un abrazo para todos mis amados, Dios los bendiga.